Okay, shalom everyone, shalom a todos. Hoy tuvimos la parashá, la lectura de los Ketuvim Talmidim, la escritura de los discípulos, de Lucas capítulo 13 al 16. Hoy voy a hacer algo un poco diferente, no vamos a tocar un punto de cada capítulo, me voy a enfocar en un solo punto hoy y eso es la historia del hijo pródigo que está en el capítulo 15 del libro de Lucas. Y vamos a explicar al hijo pródigo de una forma que posiblemente muy pocos lo han escuchado. Y eso es de cómo es que nosotros somos ese hijo pródigo. Y cómo el hijo mayor es Judá, los judíos. Y qué relación tenemos nosotros con los judíos usando esta parábola que Yeshua le dijo muy proféticamente. El contexto era de cómo el padre o la persona que pierde algo se alegra cuando regresa. Nos dice la historia de las 99 ovejas que se quedan aquí y se va a buscar el pastor por la una que se perdió y se alegra mucho cuando la encuentra. Da la parábola de la mujer que tiene 10 monedas, 10 billetes de a 100 y se le pierde uno y los $900 los deja en un lugar y va buscando el otro billete, la otra dracma. Bien, hasta que le encuentra y se alegra que encontró el billete que se le perdió. Y después da el hijo pródigo. Da la historia de ese hijo que se pierde y el padre lo busca y lo espera y se alegra y se regocija cuando el hijo regresa. Amén. Así que vamos a dar la evidencia bíblica aquí. Ok, vamos a Lucas capítulo 15, comenzando con el verso 11 al 32, dice así. De nuevo Yeshua dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que será mía. Así que el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su parte en efectivo, el hijo menor abandonó su hogar y se fue a un país lejano, donde despilfarró su dinero en una vida imprudente. Pero después de haberlo gastado todo, se produjo una gran hambruna en todo el país y comenzó a sentir el pellizco. Así que fue y se unió a uno de los ciudadanos de ese país, quien lo envió a campos para apacentar cerdos. Anhelaba llenar su estómago con las vainas de algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al fin recobró el sentido y dijo, muchos de los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y aquí estoy muriéndome de hambre. Voy a levantarme y volver a mi padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores contratados. Así que se levantó y emprendió el regreso a su padre. Pero cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció. Corrió, lo abrazó y lo besó afectuosamente. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo vuestro. Pero su padre dijo a sus siervos, rápido, sacad un manto, el mejor, y ponérselo. Y le puso un anillo en el dedo y zapatos en los pies. Y traigan el becerro que ha sido cebado y mátenlo. Vamos a comer y a celebrar, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ahora lo han encontrado. Y empezaron a celebrar. Ahora su hijo mayor estaba en el campo. Al acercarse a la casa, escuchó música y bailes. Entonces llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El criado le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recuperado sano y salvo. Pero el hijo mayor se enojó y se negó a entrar. Después su padre salió y le suplicó. Mira, respondió el hijo, he trabajado para ti todos estos años y nunca he desobedecido tus órdenes, pero ni siquiera me has dado un cabrito para que pueda celebrarlo con mis amigos. Sin embargo, viene este hijo tuyo que malgastó tu herencia con prostitutas, ¿y por él matas el becerro engordado? Hijo, tú siempre has estado conmigo, dijo el padre, y todo lo que tengo es tuyo.
Tuvimos que celebrar y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Vamos a hablar entonces acerca de este hijo pródigo. Y ya les di un poquito de una probadita de cómo eso somos nosotros, los que de una forma u otra terminamos entre los cerdos, haciendo cosas inmundas. Pero de ahí nos saca el Padre. Bien, y regresamos al Padre. Y está el otro hijo, que siempre ha estado ahí, que nunca abandonó al Padre. Bien, y vamos a mirar cómo se representa a Judá. Así que vamos a mirar aquí a este esquema. Vamos a regresar al principio de la Biblia, al libro de Génesis, libro de Bereshit. Y vamos a mirar la Bejirá, la bendición que va a Efraín. Abraham fue el que recibió la Bejirá. El Eterno le dijo a Abraham que él sería Av Hamon Goim, padre de multitud de naciones, de Goim. ¿Ok? Es otra palabra para gentiles, para los gentiles, o naciones literalmente. Abraham la recibió. Él se la pasó a Yitzhak, no a Ismael, porque solo iba a una persona. Después, Yitzhak se la pasa a Jacob, no a Esav, no a Esaú. Después Jacob brinca una generación, no se la pasa a ninguno de sus hijos, se la pasa al nieto Efraín. Y si se acuerdan de esta historia, está Manashe y Efraín, los dos hijos de Joseph. Manashe es el mayor, y cuando los va a bendecir Jacob, cruza las manos para darle la bendición con la mano derecha a Efraín, al menor. Joseph se disgusta, le dice, no, padre, cambia las manos, porque estás bendiciendo lo incorrecto. Le dijo, no, yo ya, el Eterno ya me mostró lo que viene, lo que va a ser este Efraín, y cómo la bendición le toca a él. Entonces, dice así, Bereshit, Génesis capítulo 48, verso 19, dice, Vayemaen avi, Vayomer, Yadati beni, Yadati gam hu yihyeh le'am, vegam hu yigdal ve'ulam achi hakaton, yigdal mimenu, vezar'o yihyeh meloh hagoim. ¿Cómo se traduce? Pero su padre se negó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también, Manashe, él también se convertirá en pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será mayor que él, y su descendencia se convertirá en muchas naciones. Ahora, se convertirá en muchas naciones, literalmente, en hebreo es la palabra verde, meló, de la palabra malá, que quiere decir llenar, como llenar un vaso de agua. Dice, y el menor, la descendencia, o la semilla, lezar'o, de la palabra zerah, yihyeh, será en el futuro que llenará las naciones, los goim. Ok, entonces de Efraín nos dice que por él se llenarían las naciones, ok. Ahora, ese es uno de los hermanos, el menor. Ahora sigue Yehudá, el mayor. Esta es la bendición a Yehudá. Génesis 49, verso 8 al 10. El mismo Jacob bendiciendo a su hijo Yehudá. Dice, Judá, tus hermanos te reconocerán. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Yehudá es un cachorro de león. Hijo mío, tú estás por encima de la presa. Se agacha y se estira como un león, como una leona. ¿Quién se atreve a provocarlo? El cetro no pasará de Yehudá, ni el bastón del gobernante de entre sus piernas, hasta que llegue a aquel a quien pertenece la obediencia, y es a él a quien obedecerán los pueblos. Vamos a traducir el verso 10, lo puse aquí en hebreo, para leerlo y traducirlo un poquito más, con un poquito más detalle. Ya traducción reusiel, ¿verdad? No traducción oficial. Dice así, Lo yasur shevet mi Yehudá, no se apartará shevet, el bastón de Yehudá. Umechokek mi bein raglav, ni
juez o dictador de ley, Jokek, de entre sus pies. Adquilla vos Shilo, hasta que venga Shilo, Shilo es otro nombre para el Mesías. Velo yikhatamim, y él unirá a las naciones, a los pueblos. Shilo. Ok, entonces Yehudá no se apartará el que da Torah hasta que llegue Shilo y junte a las naciones. Esa es la bendición para el hijo mayor, Yehudá. Eso lo miramos hasta el día de hoy. Ok, entonces un repaso. Ya miramos que la Bejirá va de Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob a Efraín se da la bendición que él sería multitud de naciones. Y a Yehudá se le da la bendición que él guardará y enseñará la Torá o las leyes del Eterno. Esa es la bendición que recibió Yehudá hasta que venga Shilo. Y Shilo representa al Mesías. Y el Mesías era judío, venía de la tribu de Judá. ¿Ok? Entonces, Shilo, el que viene y el que unirá a las naciones, viene de Judá. Por eso se le da esa bendición a Yehudá, no a Efraín. Efraín tiene la de llenar la multitud de naciones. Yehudá tiene guardar y preservar la Torá. Y aquí tenemos un bello Sefer Torah y lo tenemos porque por mano judía, escrita por judíos, los que la han mantenido. Vamos a hablar entonces de cuándo pasó la división de los reinos. Muy importante entender la historia de Israel. Entonces, Israel, el rey David Amelech, reunificó el reino. Saúl lo comenzó. David lo terminó de unificar y hubo paz en la tierra. Pero derramó mucha sangre y no pudo construir el templo. Eso le tocó a Shlomo Amelech, a su hijo Salomón. Shlomo. Pero después de Shlomo se rompe la nación de Israel en dos identidades, dos naciones. Aún se pelean entre ellos mismos. Hay guerras entre ellos mismos. El reino del sur, que era Judá, o los judíos recobraron esta identidad, Judá, o el reino del norte, también conocido como Efraín. Esta profecía que después se cumple la miramos en Primera de Reyes, capítulo 11, comenzando en el verso 13. Dice así: y el Señor dijo a Shlomo, a Salomón, puesto que esto es lo que ha estado en tu mente, y no has guardado mi pacto y mis ordenanzas que te ordené obedecer, te arrancaré el reino y se lo daré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David tu padre, no lo haré mientras vivas, sino que se lo arrancaré a tu hijo. Aún así, no destruiré todo el reino. Le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Así que no le arrancó todo el reino. Le dijo, le voy a mantener la tribu de Judá. ¿Bien? Entonces tenemos a Efraín, se tornó en el reino del norte con las 10 tribus o 9 tribus y media porque se dividieron la tribu de Leví. Y el reino del sur, Yehudá, con 2 tribus y media, la tribu de Yehudá, la tribu de Benjamín y media tribu de Leví, de los levitas. Reboam fue el rey del reino del sur y Jeroboam fue el rey del reino del norte. Cuando se hizo esa división, todos los profetas profetizaron bajo este paradigma. Israel y Judá. Hubo profetas para Israel y profetas para Judá. Y todos profetizaban acerca y lo miraban de esa forma, con el reino dividido. Pero todos profetizaron que venía un día cuando el reino se iba a reunificar y se iba a hacer un reino solo otra vez. Uno solo. ¿Ok? Vamos a añadirle aquí. Entonces, tenemos Abraham, Isaac, Jacob. Ahora terminamos con Efraín. Miramos que Efraín o Israel, a veces dice Israel, a veces Efraín, se convertirá en la multitud de naciones.
Ellos son llevados en el exilio asirio. El reino asirio muy, muy, muy perverso. Los llevaron al rey, a los reinos, a la gente del reino del norte, al exilio. Y los esparcieron por todo el mundo. Y nunca regresaron a Israel. Las tribus del norte nunca regresaron a Israel. Se quedaron en el exilio y fueron desparramados por todo el mundo. Nunca regresaron. Pero Yehudá, los que iban a guardar la Torá y enseñar la Torá, ellos se fueron en el exilio babilónico con el rey Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Y en el reino babilónico no se asimilaron todos. Hubo un remanente de judíos que no se asimiló a los babilónicos. ¿Quién se viene a la mente? El profeta Daniel. El profeta Daniel fue uno que dijo, yo no doblo la rodilla a nadie, si no es el Eterno. Y por eso lo aventaron al foso de los leones, ¿no? Sí. Pero ahí el Eterno lo protegió. Y no lo aventaron a un horno también. A él y sus amigos. Y tampoco doblaron rodilla. El Eterno los protegió. Entonces, en Babilonia, el judío no se asimiló. Siguieron siendo fieles al Eterno, un gran remanente. Posteriormente, el reino babilónico terminó conquistado por el reino perso. El reino perso le permitió a los judíos regresar a Israel y reconstruir el templo, que se conoce como el segundo templo. Y de eso leemos, ese regreso a la tierra de Israel, lo leemos en el escriba y Cohen y profeta Ezra y Nehemías. Y ahí miramos cómo fue las familias que regresaron y tenemos el nombre y el linaje de las familias que regresaron. Están escritas en el libro de Nehemías, profeta Nehemías. Entonces los judíos regresan todavía con Torá, reconstruyen el templo y siguen adorando al Dios de Israel. No son como las tribus del norte que se perdieron y se asimilaron al mundo, a los Goim. Se convirtieron en Goim. Ellos regresaron y nunca se apartaron del Padre. Ahí han estado. No han soltado la Torá hasta el día de hoy. Ahora, hay ciertas cosas que desafortunadamente en la historia cambiaron, que el judaísmo tiene mal también. Sí ha pasado. Pero en sí siguen con la Torá. La casa de Judá. Todos los profetas han profetizado que las tribus del norte, la casa de Efraín, la casa de Israel, regresaría. Vamos a leer Jeremías capítulo 31, verso 1 al 8 y luego brincamos al 17. Dice así, esto es lo que dice Adonai. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Yo he llevado a Israel a su reposo. De lejos se me apareció Adonai diciendo, te amo con un amor eterno. Es por eso que en mi gracia te atraigo a mí. Una vez más te edificaré, serás reconstruida, Virgen de Israel. Una vez más, equipados con tus panderetas, saldrán a bailar con los jerguistas. Una vez más, plantarán viñedos en las colinas de Shomrón, y los que hagan la plantación tendrán el uso de su fruto. Porque llegará un día en que los centinelas del monte Efraín gritarán, venid, subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque esto es lo que dice Adonai, cantad con alegría por Jacob, grita por el jefe de las naciones, proclamad vuestra alabanza y decid, Adonai, has salvado a tu pueblo, al resto de Israel. Mirad, los traigo de la tierra del norte, los reúno de los confines de la tierra. A ver, digan, los traigo de la tierra del norte, los reúno de los confines de la tierra. Entre ellos están los ciegos y los cojos, las mujeres con niños, las parturientas, todos juntos, una gran multitud que regresa aquí. Vendrán llorando y orando mientras los traigo de regreso. Los guiaré por arroyos de agua, por sendas lisas, para que no tropiecen, porque yo soy el Padre de Israel
y Efraín es mi hijo primogénito. Digan, y Efraín es mi hijo primogénito. O sea, Israel trae esta bendición, la que se le pasaba, la Bejirá, el hijo primogénito, aunque eso es bien interesante, que nunca se le pasó al primogénito. Pero bueno, ese es otro punto. Efraín, verso 17, oigo a Efraín lamentarse de sí mismo, tú me disciplinaste y yo acepté tu disciplina como un buey que no está acostumbrado al yugo. Déjame volver y volveré, porque tú eres Adonai, mi Dios. Amén. Aquí está la profecía del regreso de Efraín, de la casa de Israel. Ahora vamos a escuchar las palabras de Yeshua. Pongan atención, porque esto tiene doble significado, esta historia que pasa aquí. Mateo 15, verso 21 al 28. Yeshua dejó ese lugar y se fue a la región de Tzor y Sidón. Una mujer de Canaán que vivía allí se acercó a él y le suplicó: Señor, ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija está cruelmente retenida bajo el poder de los demonios. Pero Yeshua no le dijo una palabra. Entonces sus talmidim se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque nos sigue y nos molesta con su llanto. Él dijo: solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Digan, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se negó, ella llegó, se postró a sus pies y le dijo: Señor, ayúdame. Él respondió. Ella siguió insistiendo. Y ahora Yeshua le responde: no está bien tomar la comida de los niños y arrojársela a sus perros, llamándole a ella mujer gentil, que era un perro. Ella dijo: es verdad, Señor, pero hasta los perros comen las sobras que caen de la mesa de su amo. Ella le dijo: ok, está bien. No está bien que se le quite la comida a los hijos y se la dé a los perros. Pero cuando la gente está comiendo, se cae, a los niños se le cae la comida, cae al suelo y los perros se la comen. Mínimo de las migajas podemos comer. Yeshua le responde: Señora, eres una persona de gran fe. Que sea concedido tu deseo. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. La dualidad de esto es que Yeshua le estaba diciendo: yo vine a los míos, yo soy judío, vine al pueblo judío. Porque Israel está perdido. Y no es para los gentiles la bendición. Pero nosotros sabemos que los suyos le rechazan. Y los que terminan siendo las ovejas perdidas son los gentiles. Pero solo si lo reciben con fe. Solo si lo reciben con fe. La fe que ella tuvo. Y Yeshua le concedió, dejándonos saber también que aún los gentiles con fe podían recibir la bendición del Mesías de Israel. Con fe, si mostraban la emuná que ella tuvo y se le concedió. Entonces miramos que los gentiles también pueden recibir la bendición del Mesías judío. Ahora, la función del Mesías es reunificar las dos casas para que haya un solo reino. De esto se habla bastante en los profetas. Como les dije, ellos profetizaban en el contexto del reino dividido. Pero ellos enseñaban que venía la gran reunificación de las dos casas. Vamos a Ezequiel, capítulo 37, verso 15 al 22, dice así: la palabra de Adonai vino a mí. Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella para Yehudá y para los que se unieron a él entre el pueblo de Israel. Después toma otra vara y escribe en ella para Joseph, la vara de Efraín y toda la casa de Israel que se ha unido a él. Ok, la vara de Yehudá y la vara de Efraín. Las dos casas. Finalmente, júntalos en un solo palo, de modo que se conviertan en un solo en tu mano. Cuando tu pueblo te pregunte qué significa todo esto,
diles que el Señor Dios dice esto: tomaré la vara de Joseph, que está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que se han unido a él, y las juntaré con la vara de Yehudá, y las haré una sola vara, para que sean uno en mi mano. Los palos en los que escritas deben estar en tu mano mientras ellos miran. Entonces diles que el Señor Dios dice: tomaré a los habitantes de Israel de entre las naciones a donde han ido. Digan, de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación. Digan, una sola nación. En la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será para todos ellos por rey. Ya no serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. O sea que le dijo: toma una vara, la de Judá, y toma la de Efraín, y injértalos, haz un solo palo. Cuando uno lo lee, a lo mejor piensan, y yo lo he visto así, que agarra un palo y otro palo y júntalos así, para que haya dos en paralelo. No, es injerta uno encima del otro. Está hablando de hacer un injerto. Y los que saben lo que es un injerto es cuando le cortas una vara a un árbol y le añades otra vara y la vara nueva da fruto. Está utilizando la raíz de la otra vara. Eso es un injerto. Y de eso está hablando aquí, de injertar a Efraín en la casa de Judá y hacer una sola nación. Ok, ahora pongan atención a lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Él está explicando esto a los ex gentiles. Romanos capítulo 11, verso 16 al 17. Dice así: ahora bien, si el jala ofrecido como primicias es santo, también lo es todo el pan. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, un olivo silvestre, fuiste injertado en medio de ellas, y te hiciste partícipe de la rica raíz del olivo. Está diciendo esto: dentro del árbol de Yehudá, unas ramas fueron cortadas, las que no daban fruto, las que no creyeron. Y cuando se cortó la rama, queda un tronco que se puede injertar con otra rama. Y ahí sí se injerta el que creyente, que viene de las naciones, de la casa de Efraín. Ahí se injerta y da fruto. Y puse ahí una foto, un esquema, ¿lo ven? Es en el medio, en el mero izquierdo está el injerto. En el medio está la rama que está pegada a la raíz, la que trae la nutrición del árbol. En el medio entonces está cuando se le injerta uno al otro y se hace una sola vara. De las dos varas se hace una sola vara. De eso habla Ezequiel. Una vara Judá, una vara Efraín, y se hacen una. Se hace un injerto. Y después, la última foto es cuando a la nueva vara le salen hojas y le sale fruto. ¿Ok? Efesios 2, 11 al 13. Sigue esta idea. Dice así: por lo tanto, acuérdense de su estado anterior. Digan, estado anterior. Ustedes gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que simplemente por una operación en su carne son llamados los circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mesías. Digan, no tenían Mesías. Los gentiles no tienen al Mesías. Estabas alejado de la vida nacional de Israel. O sea, los gentiles estaban alejados del pueblo de Dios, de Israel. Ustedes eran extraños a los pactos que encarnaban la promesa de Dios. Los gentiles, los goim de las naciones, eran extraños a los pactos y las promesas de Dios. Estabas en este mundo sin esperanza y sin Dios, perdidos. Pero ahora, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados a través del derramamiento de la sangre del Mesías. O sea, que los que estaban lejos y gentiles, por el Mesías, Shiloh, son acercados al pueblo e injertados al árbol
que tiene la nacionalidad de Israel, los pactos, las promesas de Dios, y al mismo Mesías que fue judío. Los que estaban afuera son injertados. ¿Bien? Regresamos a la parábola del hijo pródigo. El hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos no fue bueno. Le pidió su dinero, su herencia, y se fue entre los goim, entre las prostitutas, dice, en puras inmoralidades, y se hizo de lo peor. Nada como su padre lo crió. Y ahí llegó a la peor situación que puede llegar alguien. Era apacentando cerdos. Apacentando cerdos, el animal más sucio, 100% no kosher. Y ahí terminó. Y tenía tanta hambre que se quería comer la comida de los cerdos. Y de ahí se levanta y dice, voy a regresar a mi padre. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Si allá con mi padre hasta los siervos estaban mejor que yo estoy aquí con los cerdos. ¿No? Y así estábamos nosotros. De ahí nos sacó el Eterno. Estábamos entre los cerdos, de lo peor. ¿Saben cómo huele un criadero de cerdos? ¿Quién ha pasado por un criadero de cerdos? ¿Cómo huele? ¿Se imagina estar ahí? Si alguien le dice a usted, si pasa por su casa y dice, tu casa parece chiquero de puercos, ¿le está dando un complemento? ¿Qué le está diciendo? No, que está terrible. ¿Bien? Entonces, así llegamos nosotros. De ahí nos sacó el Eterno a nosotros. Veníamos oliendo a cerdo. Y el padre no le importó que olía mal. Le dijo, báñenlo. Le puso ropa nueva, sandalias, un anillo. Y lo recibió al hijo. Entonces, el hijo mayor, que nunca dejó al padre, se enoja. Y dice, padre, pero para mí no mataste el becerro engordado, para mí no hiciste fiesta, yo aquí he estado. Le dice, yo sé, hijo, tú siempre has estado aquí. Y le alegra mucho al padre que ese hijo nunca lo ha dejado. Dice, pero este estaba muerto, ya no existía, se había ido. Y mira, regresó vivo. Recobró la vida. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Y ese es el pueblo judío. El pueblo judío es este hijo mayor que nunca ha dejado al Eterno. Se fueron a los exilios y no han dejado al Eterno. Siempre ha habido un remanente. Y el pueblo judío ha sido perseguido por todos los imperios del mundo. Los asirios, los babilónicos, después los persos, y después de los persos, los griegos. Antíochos, ¿se acuerdan de Antíochos? Epifanes. Y después de los griegos, los romanos. Después los romanos, la iglesia católica romana hacía las cruzadas, ahí los a matar en la tierra prometida. Y después de ahí, la Inquisición de España. ¿Quién ha escuchado la Inquisición de España? ¿Cuántos judíos mataron en España la Inquisición? Miles. Cientos de miles judíos en la Inquisición, que tuvieron que correr para México y Latinoamérica y tantos lugares. Los judíos terminaron en esos lugares. Y después de ahí, los pogroms en Rusia. El holocausto, ¿han escuchado el holocausto? Los nazis con Hitler. Y el pueblo judío ha sufrido y son los que le dicen al Padre, nosotros siempre hemos estado. ¿Cómo de repente llega un goyim, llega uno gentil, oliendo a cerdo, y lo vamos a aceptar, lo vas a aceptar, y te vas a regocijar tanto que alguien que huele a cerdo salga de entre los cerdos? Y yo nunca te he dejado. Que dice el padre, sí, pero ese estaba muerto y recobró la vida. Ese hijo mío estaba muerto y recobró la vida. Él estaba perdido y ha sido encontrado. Y de repente el judío mira que el Eterno nos ama igual que a ellos. También somos sus hijos. Los que andábamos perdidos y de ahí nos sacó.
¿Bien? Y mata el becerro engordado. Y esa es la función del Mesías, porque Yeshua, el Mesías judío, vino a su pueblo y fue rechazado, le abre la puerta a todos nosotros, a todo el gentil que quiera ser injertado en el olivo natural entre Yehudá, para formar una sola casa. Yeshua es el que abre la puerta. Él es el que nos trae. ¿Dónde nos dice eso la Escritura? El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 y 10. Dice así: después de esto miré y delante de mí había una gran multitud, demasiado grande para que alguien la contara, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Digan, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, gente de todo el mundo. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo ramas de palma en las manos. Y gritaban: victoria a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, el Cordero, que también representa al Mesías, y por medio de su sangre, todo aquel gentil de todas las naciones que acepte su salvación y, más importantemente, su redención, puede ser formar parte de ese Efraín que el Eterno recobrará de todas las naciones. Así que si regresamos al principio, Abraham recibe una promesa, que sería padre de multitud de naciones, y eso se cumple por medio de Efraín, por medio de la casa de Israel, por medio del Mesías judío que fue rechazado y le abre la puerta ahora a todo goim, a todo gentil. Y esa bendición que se desparramó por todo el mundo es recobrada y regresada otra vez al Padre en forma de nosotros. Entonces tú eres Israel, yo soy Israel. Nosotros somos Israel. Que porque creemos y confiamos en Yeshua, Él nos injerta al olivo natural. Y ahora somos parte de las promesas y los pactos de Dios. ¿A quién le alegra eso? Amén. Nosotros que estábamos alejados, hemos sido traídos a ser parte igual hijos. No importa que olíamos a cerdo antes. El Eterno nos lava, nos limpia y nos viste bien. Y hace fiesta cuando alguien es salvo. Y somos parte de la familia. Somos parte y somos hijos de ese Padre igualmente. Amén. Bendito el Eterno. Bendito el Eterno. Ese es su plan de salvación. Desde el principio hasta el fin. Abraham le dio la promesa y en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, se le dio la promesa a Abraham. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, ya miramos que se cumplió. Que por medio del Cordero, gente de toda lengua, tribu, nación y lenguaje y lengua llegaron a ser salvos. Y así ahí se cumple. Y esa identidad es de Israel. Así que regocijen y regocijémonos que nosotros somos parte de ese Israel. Amén. Terminamos ahí. Shabbat Shalom.